Bienvenido nuevamente a esta serie de videos sobre elementos finitos. En este nuevo video presentaremos la práctica número 7, en donde continuaremos el análisis de los elementos tipo línea, y para este caso entonces vamos a dibujar nuestra estructura o modelo a partir de un sketch. Para este caso vamos a simular un mezanín que consiste básicamente en una estructura de acero y que va a contener una plancha de concreto. Entonces para esto agregamos nuevamente nuestra plantilla de estático estructural y vamos a proceder entonces a agregar nuestro material, que para este caso va a ser concreto, y también vamos a trabajar con el acero que viene por defecto, que es acero estructural. Entonces damos doble clic, asignamos acá el nombre de nuestro material, que va a ser concreto, y para este caso entonces vamos a decir que es un material isotrópico elástico, que va a tener como propiedades un módulo de Young de 2.9 exponencial a la 10 pascales, y va a tener un módulo de Poisson de 0.15. Bueno, de esta forma entonces ya queda definido nuestros dos materiales con los cuales vamos a realizar nuestro análisis estructural. Entonces vamos a pasar directamente a generar nuestro modelo o nuestra estructura en el Design Modeler. Bueno, entonces acá en el Design Modeler lo primero que vamos a generar va a ser un sketch a partir del plano XY. Entonces seleccionamos ese plano y damos la opción de Nuevo Sketch. Fijamos nuestro plano respecto al eje Z, y entonces en la opción de Sketching vamos a empezar a dibujar nuestra base de la estructura. Entonces vamos a empezar a dibujar las líneas y vamos a definir entonces en una primera instancia el largo y la altura de nuestra estructura. Entonces lo primero, vamos a alinear esta línea a través de un punto de construcción. Lo agregamos y a partir de las restricciones o constraint vamos a decir que ese punto es el punto medio de esta línea y que va a estar coincidente con respecto al eje Y, para que de esta forma entonces nos quede bien alineada nuestra estructura. Entonces vamos a dar las primeras dimensiones generales, que para este caso entonces vamos a tener una longitud horizontal de 30 metros y una altura o una longitud vertical máxima de 10 metros. A continuación entonces vamos a proceder a dibujar un arco que contiene pues esta estructura. Para esto nuevamente vamos a la opción de línea, creamos primeramente esta línea para ya después entonces agregar un arco a partir de 3 puntos y que van a estar asociados a esos dos puntos y al punto de la línea que acabamos de crear. Entonces para definir entonces la altura de este arco, vamos nuevamente entonces a definir una dimensión, para este caso de esta línea vertical que creamos, y vamos a decir que es de 2 metros, y de esta forma entonces ya queda restringido nuestro arco. A continuación entonces vamos a dibujar las líneas correspondientes a los refuerzos. En un principio entonces las vamos a dibujar y ahora las acotamos. Entonces vamos a decir que nuestra estructura va a estar conformada de la siguiente forma. Y entonces para este caso vamos a definir una dimensión horizontal entre estas dos líneas y vamos a decir que para este caso es de 7.5. y para que este lado nos quede entonces simétrico vamos a agregar una nueva restricción o constraint que va a ser de igual longitud
tocamos entonces este elemento y el elemento que ya está acotado, que en este caso es este, y de esta forma entonces ya tenemos construida en su totalidad la estructura. Entonces a continuación pasamos nuevamente al modelo y vamos a crear entonces nuestros elementos tipo línea a partir pues de este sketch. Para eso entonces vamos a concept y seleccionamos la opción líneas a partir de sketch, seleccionamos los objetos que queremos, que en este caso es pues el sketch que acabamos de dibujar, aplicamos y vamos a decir entonces que es la operación va a ser add frozen para agregar posteriormente nuestra sección transversal. Generamos y ya tenemos entonces nuestros elementos tipo línea. A continuación entonces vamos a agregar nuestra sección transversal. Para esto vamos a concept, sección transversal. Para este caso vamos a utilizar un tubo rectangular y de acuerdo pues a nuestras condiciones del problema, condiciones de catálogo, vamos a agregar las dimensiones. Para este caso W1 va a ser 0.15, W2 va a ser 0.05, mientras que el espesor va a ser de 3 milímetros. De esta forma entonces ya tenemos definida nuestra sección transversal. Entonces a continuación vamos a pasar a montarlo a nuestros elementos tipo línea, y para ver pues la representación gráfica de esto entonces vamos a View. Primero quitamos estos ejes de alineamiento para ver la vista de una mejor manera y decimos que nos muestre la sección transversal sólida. Entonces acá vemos pues nuestra representación gráfica de lo que sería pues los perfiles que conforman esta estructura. Bueno, entonces a continuación vamos a crear una simetría con la opción Mirror de esta estructura que acabamos de crear, y para eso entonces vamos a la opción de nuevo plano. Lo vamos a crear nuevamente con respecto al plano XY y vamos a aplicar una transformación que hace un desplazamiento respecto al eje Z de 5 metros. Generamos y para crear entonces nuestra simetría entonces vamos a la opción de Create Body Transformation y con la opción de Mirror vamos a decir entonces que nuestro plano base es el que acabamos de crear y que los cuerpos entonces van a ser los elementos tipo línea que creamos a partir del sketch. Aplicamos y generamos. De esta forma entonces tenemos la estructura con la que vamos a trabajar y vamos a hacer nuestro análisis estructural. Hay que tener cuidado ya que la simetría que creamos va a sufrir los cambios que realicemos de la estructura original. Entonces toca tener cuidado pues con las modificaciones que realicemos en la estructura original, ya que esta lo sufrirá pues la simetría que acabamos de crear con la opción de Mirror. Bueno, entonces a continuación vamos a pasar a crear las superficies que van a simular pues la plancha de concreto. Para esto vamos nuevamente a Concept y vamos a decir que vamos a crear líneas a partir de puntos. Vamos a ocultar por un momento nuestra sección transversal sólida y vamos a seleccionar entonces nuestros puntos que van a conformar tanto las superficies de la plancha y también unos refuerzos de la estructura. Estos elementos se crean pues a partir de la configuración que se tenga de determinado problema o de determinado montaje pues que se quiera analizar.
Entonces de esta forma ya tenemos pues conformado la parte final de nuestra estructura. Damos a aplicar y también nuevamente vamos a decir que es outFrozen y generamos. De esta forma entonces ya tenemos nuestros elementos tipo línea creados. Vamos nuevamente a agregarle nuestra sección transversal y para esto entonces nos cercioramos que si hayan quedado seleccionados todos nuestros elementos. Entonces acá vemos que está asignado el perfil tubular rectangular que creamos y a continuación entonces vamos a alinear cada uno de estos elementos para realizar un correcto análisis estructural. Entonces para esto pasamos al filtro de línea, seleccionamos el elemento y lo vamos a rotar 90 grados y esto lo vamos a hacer con cada uno de estos elementos interiores que acabamos de crear. Bueno, acá ya vemos que hemos realizado cada una de las operaciones de alineamiento de la estructura y que cada uno de los elementos quedó correctamente alineados y que con esto ya podemos entonces realizar nuestro análisis estructural. A continuación entonces vamos a crear nuestra superficie, que va a ser a partir de la opción de crear superficies a partir de bordes. Entonces seleccionamos esa opción y seleccionamos entonces cada uno de los bordes que conformarán esta superficie. Generamos y entonces vamos a repetir esa operación para los elementos restantes. Vamos nuevamente a Concept, superficie a través de bordes. Para este caso entonces vamos a tener un poco más de precaución, ya que acá al seleccionar nos aparecen entonces estos dos planos. El primero corresponde a la superficie al borde de la superficie que acabamos de generar. El segundo entonces va a corresponder al elemento tipo línea de la estructura y ese es el que debemos seleccionar. Entonces nuevamente seleccionamos los otros bordes, aplicamos y generamos. De igual manera entonces lo hacemos para estos dos elementos restantes. Bueno, entonces acá ya podemos observar nuestras superficies que simularán la plancha de concreto. Para terminar entonces nuestra geometría vamos a unir cada una de las partes en un solo cuerpo para que de esa manera compartan pues la topología de malla y se haga un análisis multicuerpo. Entonces acá ya tenemos nuestra geometría correctamente pues generada y configurada. Entonces vamos a pasar entonces a realizar nuestro análisis estructural a partir del modelo y el mallado. Bueno, entonces acá ya tenemos nuestro modelo con la geometría. Lo primero que vamos a hacer es entonces configurar los parámetros de las superficies que generamos. Entonces para este caso estas superficies van a tener un espesor de 15 milímetros y le vamos a asignar el material, que para este caso va a ser concreto. Entonces repetimos esta opción para las 4 superficies generadas. Nos cercioramos pues que ingresamos los valores de manera correcta y de esta forma entonces ya tenemos nuestra geometría correctamente configurada. Entonces vamos a pasar a continuación a generar nuestra malla. Para este caso es una malla muy sencilla. Vamos a generar una configuración de malla global con un tamaño de elemento global de 400 milímetros y entonces vamos a generar nuestra malla. Entonces acá ya tenemos nuestro elemento estructural correctamente mallado. Entonces a continuación vamos a pasar al análisis de estático estructural. Para este caso entonces vamos a decir que estos nodos inferiores van a estar o van a tener una asignación de un soporte fijo o fixe support. Entonces vamos a esa opción, soportes, fixe support, y seleccionamos entonces cada uno de los nodos
con esa opción. Ya tenemos con los nodos restringidos con Fixed Support, y entonces vamos a agregar nuestra fuerza, que para este caso vamos a decir que va a estar aplicado sobre esta superficie y que va a estar definida por componentes y que va a tener una fuerza en la dirección Y de menos 600 newton. Entonces ya tenemos acá nuestro análisis de estático estructural configurado. Entonces vamos a pasar a generar la solución. Para este caso vamos a calcular nuevamente las deformaciones totales. Para los elementos tipo superficie podemos calcular entonces los esfuerzos equivalentes. Ya para nuestra estructura metálica como tal, entonces nuevamente vamos a usar la opción de Bin Tools, que nos va a calcular los esfuerzos combinados máximos y mínimos, los esfuerzos directos. También vamos a decir que nos calcule el máximo bending. Para este caso también vamos entonces con el filtro de línea, vamos a tocar el elemento, vamos a dar clic derecho, vamos a decir que nos seleccione todo ese tipo de elementos y vamos a decir que para este caso nos calcule también la deformación total de la estructura. Y también para, pues si queremos, podemos decir entonces que nos calcule las fuerzas de reacción en cada uno de los soportes. Entonces seleccionamos los 4 soportes y de esta forma entonces ya tenemos configurada toda nuestra parte de la solución. Entonces vamos a proceder a calcularla. Bueno, entonces acá ya nos generó la solución. Acá tenemos la deformación total para los elementos tipo superficie, en este caso pues la simulación de la plancha de concreto. Acá tenemos la simulación y que para este caso entonces va a tener una deformación total de 10.222 milímetros. También tenemos la deformación total para la estructura metálica. Para este caso entonces va a tener una deformación de 2.0725 milímetros. De igual forma entonces tenemos los esfuerzos equivalentes para la sección pues de los elementos tipo superficie. En este caso va a tener un esfuerzo equivalente de 0.50 megapascales. También tenemos los esfuerzos asociados a la estructura. Acá tenemos un esfuerzo combinado máximo de 3.67 megapascales y un máximo bending de 3.65 megapascales. De igual manera entonces tenemos lo que son las fuerzas de reacción que calculamos para cada uno de los soportes. Por ejemplo, para este caso vemos una fuerza de reacción total de 211.26 newton. Para este caso también tenemos una misma reacción. Acá para este soporte tenemos una reacción de 148.42 newton. Y de igual manera para este soporte también tenemos una reacción total de 148.42 newton. Bueno, entonces esta fue toda la práctica número 7. Nos vemos en el próximo video.